Muy buenos días. En esta semana, en nuestra clase de química de octavo grado, vamos a hacer un repaso para presentar nuestro examen full. Vamos a repasar las funciones químicas, vamos a identificar la función, la estructura y la forma de obtener ácidos, óxidos y bases. Funciones químicas. Las funciones químicas son divididas de acuerdo con la división clásica de la química. Existen 4 tipos de funciones inorgánicas: óxido, ácido, base y sal. El criterio de clasificación de una sustancia en una de sus funciones es el tipo de iones que se forman cuando ella es disuelta en agua. Funciones químicas inorgánicas. Las funciones químicas son, por ejemplo, yo hago reaccionar un metal más oxígeno, me va a dar como producto un óxido básico. A ese óxido básico lo hago reaccionar con agua, me va a producir un hidróxido. El metal reacciona con hidrógeno y me produce un hidruro metálico. Ahora bien, si tenemos un no metal que reacciona con oxígeno, me produce un óxido ácido. Ese óxido ácido reacciona con agua para producir un ácido oxácido. Y el no metal también reacciona con hidrógeno para producir un ácido hidrácido. Una vez tenemos los ácidos hidrácidos y los hidróxidos, o los ácidos oxácidos y los hidróxidos, podemos formar sales aloideas o sales oxisales. Vamos a mirar que cuando nosotros tenemos un metal, como por ejemplo el sodio, y lo hacemos reaccionar con oxígeno, nos va a producir un óxido básico que se llama óxido de sodio. Si a ese óxido de sodio le adicionamos agua, nos produce hidróxido de sodio, en donde la parte positiva está conformada por el metal y la parte negativa está conformada por el grupo hidroxilo. Si tenemos un no metal, como por ejemplo el cloro, y lo hacemos reaccionar con oxígeno, nos produce un óxido ácido, que en este caso sería monóxido de dicloro. A ese monóxido de dicloro yo lo hago reaccionar con agua y me va a producir un ácido oxáceo. El ácido quedaría formado por H y ClO. La parte positiva sería el hidrógeno y la parte negativa sería el ClO menos. El ácido se llama ácido hipocloroso. Una vez tenemos nosotros los ácidos, los podemos nombrar, los óxidos, perdón, los podemos nombrar en diferentes nomenclaturas, como la nomenclatura sistemática, la nomenclatura Stokes y la nomenclatura tradicional. Para nombrarla en la nomenclatura sistemática se utilizan los prefijos numéricos mono, di, tri, tetra, etc. Se utiliza el prefijo más la palabra óxido más el nombre del elemento. Por ejemplo, aquí tenemos Al2O3, entonces este se llamaría trióxido de dialuminio. Tiene 3 oxígenos y 2 aluminios. En la nomenclatura Stokes, este mismo óxido Al2O3 se nombra con la palabra genérica óxido, con la preposición de y luego con el nombre del elemento y entre paréntesis en número romano la valencia o estado de oxidación. Aquí entonces el subíndice del oxígeno es 3, el subíndice del metal es 2, pero la valencia es 3, entonces se llama óxido de aluminio 3. Tenemos también otro tipo de nomenclatura que se llama la nomenclatura tradicional. Para la nomenclatura tradicional, nombra inicialmente la palabra óxido seguido del elemento, teniendo en cuenta el estado de oxidación o valencia. Si tiene una sola valencia, entonces sería óxido más el nombre del elemento, por ejemplo, óxido de sodio, óxido de calcio. Si tiene 2 valencias, la menor valencia utiliza la palabra óxido más el sufijo oso. Por ejemplo, nos quedaría en el níquel que trabaja con más 2, nos quedaría oso para la menor, ico para la mayor. Niqueloso, niquélico. Por ejemplo, con el mercurio, que también tiene 2 valencias, nos quedaría óxido mercurioso, óxido mercúrico. El óxido niquélico, el óxido mercúrico.
Si tiene tres valencias, la menor valencia trabaja con el prefijo hipo más el sufijo oso. Sería, por ejemplo, para el cromo sería óxido hipocromoso para la primera valencia. Para la segunda valencia sería óxido cromoso. Y para la tercera valencia sería óxido crómico. Si tiene cuatro valencias, para la primera se utiliza hipooso. Me quedaría óxido hipomanganoso. Para la segunda valencia, óxido manganoso. Para la tercera valencia, óxido mangánico. Y para la cuarta valencia, óxido permangánico. De la misma forma, se nombran los ácidos y los hidróxidos. Entonces vamos a ver aquí que los ácidos se forman cuando tenemos un óxido ácido y lo hacemos reaccionar con agua. Y el ácido hidrácido se forma cuando hago reaccionar hidrógeno con un no metal, en este caso por ejemplo el cloro, entonces me quedaría como ácido hidrácido que se llamaría ácido clorhídrico. Los ácidos también son ácidos oxácidos y se nombran con los tres tipos de nomenclatura anteriores, como por ejemplo ácido nitroso, ácido nítrico, ácido hiposulfuroso, ácido sulfuroso, ácido sulfúrico y ácido hipocloroso, ácido cloroso, ácido clórico y ácido perclórico.